Sapsu-Alamí, los orígenes cananeos de la diosa Hécate. Por Zulkarnain 13. Editorial Sauróctonos. Introducción. Para quienes hayan leído mis libros anteriores Liber Arcana Cainita y Magiac de Canaán, dioses de la guerra y conquista, saben de antemano que en mi sendero espiritual tengo mucho gusto y pasión por el paganismo cananeo fenicio, sintiendo en lo personal que tienen un panteón muy poderoso, además de único. Su influencia no solo alcanzó al judaísmo, sino también a Egipto, otras civilizaciones como los persas, las religiones como el catolicismo y el islam, no bastando hasta nuestros días porque muchos secretos del esoterismo fueron pulidos en Canaán, pero por la falta de difusión de las ciudades de dicho territorio se les adjudican a otras culturas cuando éstas fueron educadas en él. Tema por los magos iniciados en el territorio donde se le rendía culto a Baal. Cada individuo nace sin un propósito en la vida, porque nos procrean sin dicho fin. El mío, el de Zulkarnain 13, es estructurar de manera moderna los cultos heredados por Ugarit y las demás ciudades que existieron alrededor como Biblos y Amón. Ha sido suficiente de tanto terror psicológico en el entorno esotérico. Las cadenas que se hicieron para controlar a la población se han manteniendo en el subconsciente colectivo hasta el día de hoy. Vivimos una época en la que cualquier persona se hace llamar un gurú espiritual, que se dan cursos por doquier, se fundan grupos sin tener la preparación adecuada para guiar a otros en algo tan delicado que no solo influye en lo terrenal sino también en lo espiritual. La pandemia del aumento del índice de depresión y enfermedades mentales en el mundo, cada día hay más gente que se sume en ese abismo, sin importar qué tan exitosos socialmente sean, otros por caer en el chantaje social tan común. Deberías de haber logrado más a esta edad, o por la presión del entorno de cumplir las expectativas de otros. Como si ellos vivirán nuestra vida, sintieran nuestro dolor o experimentaran las emociones y sentimientos que uno como individuo tiene. Las razones del párrafo anterior han desencadenado que la gente busque cursos, métodos milagrosos para minimizar ese dolor de manera momentánea. Cuando ese dolor regresa, se atenúa con cursos vacíos o libros de autoayuda. Sin embargo, sucede también que un 70% de los autores esotéricos solo repiten las mismas palabras una y otra vez, vendiendo libros sin contenido. Empecé a escribir por el hartazgo de comprar libros y notar que son lo mismo, en su mayoría, sin un fundamento filosófico, psicológico, social y espiritual. Por esa misma razón comencé a difundir lo que he estudiado por más de una década, no por ego sino por ayudar a los adeptos sinceros a encontrar algo que les pueda ayudar, no a mejorar milagrosamente sino a pensar de verdad y ejecutar rituales que ayuden al mago en su psique con el tiempo, esfuerzo y voluntad. Los que venden milagros en el mundo mágico son gente que no saben de esoterismo o simplemente quieren aprovecharse de todo lo que mencioné anteriormente. Aunque mi pensar pueda parecer amargado o hasta sumamente negativo, el exceso de positividad hace que una persona pierda el piso y no use con claridad su cerebro cortical para llegar a metas reales. La negatividad es útil cuando se equilibra con su antítesis porque de esa forma se logra algo básico en la filosofía y en la ciencia, es decir, la síntesis. Lo positivo sin lo negativo o viceversa tienen que convivir mutuamente para que el adepto pueda evolucionar. Si no integras tu luz y tu sombra, día y noche, sol y luna, masculino y femenino, etc., habrá un estancamiento. Precisamente lo que enseña no solo Hécate sino su equivalente ugarítico Apu, es el equilibrio entre ambas energías. No hay que equivocarse porque las religiones paganas no tienen el mismo enfoque de los pensamientos monoteístas. Entonces las deidades solares, lunares y del inframundo tienen un papel en la cultura, naturaleza y la psique del adepto. Hécate también en cierta manera nos enseña esto mismo, aunque la cultura a la que ella pertenece es la griega. Las similitudes con Apu son más que las diferencias. Se sospecha que Hécate fue una diosa importada sin una raíz griega, aunque no hay nada comprobado como tal. Ambas son una deidad que nos enseña eso y más. En esta obra no solo se explorarán los aspectos luminosos sino también los ligados a la muerte y el inframundo. Teóricamente expondré sobre ambas diosas y en la práctica también. El nombre del libro es Sapsu-Alamí, que significa la eterna.
Sapsu es un epíteto de la diosa protagonista de este grimorio, aunque la denominación es la forma de pronunciación del cuneiforme ugarítico o alfabético. Las conjuraciones serán escritas en su pronunciación original, algo que ya implementé antes en mi libro Magic de Canaán, Dioses de la Guerra y Conquista. Orígenes generales de Hécate. Existe mucha bibliografía que explica los orígenes de Hécate en otras culturas, pero no tocan la ugarítica. No es mi objetivo rellenar de páginas este libro de las raíces griegas porque ya hay suficiente información de la diosa, es mi deseo enfocarme en el conocimiento que no ha sido explorado, por esa misma razón. De manera breve expongo aspectos de ella y los posibles espíritus con los que tiene relación. Hasta la fecha el documento más antiguo encontrado donde se realiza una referencia a Hécate es en el libro cosmológico Teogonía de Hesiodo, del siglo VIII a.C. Las deidades de las religiones están inspiradas, en su mayoría, en otras más antiguas, por esa misma razón se considera que, en el caso de esta diosa, aunque se le rindió culto en Grecia, pudieron haberse inspirado en otros panteones para generar su propia versión. Tenemos varios ejemplos, como los judíos en su religión tienen a YHWH que fue inspirado en el dios cananeo Baal, este último en el dios sumerio Enlil. Existieron pueblos de Asia Menor que dieron nacimiento posteriormente a la religión griega, como es el caso de los frigios, que tenían a su diosa llamada Cíbele, que fue llamada la Madre Tierra, aunque sonara que tiene más relación con Gaia, también fue diosa de la vida, muerte y resurrección. Cíbele forma parte también de la religión griega, fue representada con una carroza jalada por leones, tenían símbolos muy parecidos como las antorchas. Cíbele fue inspirada en la diosa Cubaba, que fue un espíritu mesopotámico y que se expandió en Anatolia, que es hoy Turquía, mediante el nombre de la diosa Kataa, también llamada Atkata, que en este punto ya se asimila demasiado al nombre de Hécate. En ocasiones, como las naciones, e incluso hasta entre ciudades, hablaban y escribían lenguajes diferentes, había diferencias al mencionar alguna palabra, por eso pueden existir similitudes en algunas letras, pero las conexiones arqueológicas podrían darnos muestras de los orígenes de algún espíritu y poder darnos una idea de su antigüedad. Otra de las conexiones que se le atribuyen a Hécate es el de la diosa de las serpientes de la cultura minoica, alrededor del año 1500 a.C. y el de Parniatharan, diosa de los animales en la cultura antes mencionada, aunque se le atribuye más a Artemisa. Lo que es una realidad, es que ambas fueron absorbidas por Artemisa y Cíbele, dándonos una gran pista a una tablilla del año 1200 a.C., que contiene los nombres de Ifimedeia, Peresba y Digüija. Como formas más antiguas de las deidades griegas, tenemos el ejemplo de que a Hécate se le tiene como nombre alternativo el de Ipimede en los escritos de Hesiodo en el siglo VIII a.C. Por otro lado, tenemos una referencia de Hécate como Psicopompo, es decir, una deidad que guía a los muertos hacia otro plano, aunque no todas las entidades de la muerte o con cierta conexión con el inframundo son guías de muertos, hay una minoría que no tienen estas virtudes. Por esta misma razón a Hécate se le da un significado dual. Un rostro luminoso y otro que va de la mano con ritos nigrománticos. La historia que se relata en la antigua Grecia es cuando Perséfone es secuestrada por Hades y es llevada al inframundo. Hécate se acercó a Deméter, madre de Perséfone, que lloraba por la situación que se encontraba viviendo su hija. Como Deméter se encontraba distraída en su depresión, no podía llevar a cabo su tarea de hacer crecer la vida en la tierra, ya que los humanos, en su enojo, podían dejar de adorar a los dioses y eso se volvió un temor fundado en las demás deidades. Hécate ayudó a esta deprimida diosa y fue al inframundo. Con sus 2 antorchas por Perséfone, Hades le menciona que estará obligada 3 meses cada año para que lo acompañe como reina. Hécate se vuelve la guía de Perséfone al salir y entrar del inframundo, en esos 3 meses mientras su madre
Yore no se podrá cultivar alimentos, haciendo referencia a las estaciones del año. Al terminar la Edad de Bronce en el siglo XII hace muchas culturas nacieron como la griega, varias ciudades fenicias. También, por esa misma razón tienen mucha influencia de culturas más antiguas como las del párrafo anterior y tienen mitos similares, aunque con algunos detalles diferentes. El templo de Hécate fue construido en lo que ahora es Turquía en la Gina. Fue edificado por los griegos en el período helenístico, cuando los misterios órficos eran muy importantes. Se mencionan 3 diosas en los misterios órficos que tienen relación con Hécate, son 1. Melinoe. 2. Brimo. 3. Baubo. La primera de las enlistadas en el himno órfico se le llamaba Crocopeplos, que es vestida de azafrán, término usado para diosas lunares, fue usado con Melinoe y Hécate. Se dice que traía terrores nocturnos a los mortales, además de que fue representada mitad luz y mitad oscuridad, también ayudaba a las almas a pasar a otros planos teniendo una antorcha. La conexión con Hécate y Hermes son innegables. El siguiente fragmento, que es aproximadamente del siglo II y III AC, son traducciones de Apóstolos Atanasakis y Benjamin M. Volkow, del canto a Melinoe. Exhorto a Melinoe, ninfa de azafrán envuelta de la tierra, a quien veneraba orificio Perséfone por la desembocadura del río Coquitos, sobre el lecho sagrado de Cronian Zeus, bajo la apariencia de Plutón Zeus y Perséfone y engañado a través de parcelas Guail y Sucamas. Un espectro de 2 cuerpos brotó de la furia de Perséfone. Este espectro conduce a la locura mortales con sus apariciones aireadas. Como ella aparece en formas extrañas y formas extrañas. Ahora sin formato a la vista, ahora sombría. Ahora brilla en la oscuridad todo. Esto en enervantes ataques en la oscuridad de la noche. Oh diosa, oh reina de los de abajo, os ruego a desterrar frenesí del alma a los confines de la tierra. Mostrar a los iniciados una cara amable y santa. Brimo significa aterradora, otra forma de llamarle a Hécate. Es una manera de indicar que a la entidad que se le denomina su vínculo con los muertos. Brimo fue una diosa en Tesalia, no sé. Dice algo más allá, y en Grecia fue más como un término dado a ciertas diosas como a Hécate. Baubo fue una diosa que consoló a Deméter en el momento que se encontraba triste por la situación de Hades con su hija Perséfone, haciéndola reír enseñándole sus genitales y con versos lascivos. Baubo fue conectada con Hécate como una de sus máscaras o formas, por esa misma razón se menciona en este párrafo. Himno homérico a Deméter. Por ti, Deméter Augusta, la de hermosa cabellera. Entonamos este himno, y Perséfone tu hija, a la que Hades robó, con el permiso de Zeus, cuando en aquella ocasión, alejada de su madre, mientras alegre jugaba con las hijas de Océano, al par que cogía flores, azafrán, violetas, rosas, y gladiolos y jacintos, y narcisos delicados, que la tierra hizo brotar para halagar a los dioses. Pero una brecha se abrió en la llanura de Nisa, y allí surgió el soberano con sus yeguas inmortales. El que fuera hijo de Cronos y que tiene tantos nombres. Y aunque puso resistencia, de ella se apoderó, terribles fueron sus gritos que suplicaban a Zeus. Mas ninguno de los dioses ni de los hombres mortales. Ni siquiera los olivos se apiadaron de su voz. Sol que todo lo alumbras, ayúdame al menos tú. Si alguna vez, de algún modo, fui grata a tu corazón. La hija a la que parí, mi más querido tesoro. Escuché su agudo grito, que resonó por el cielo. Como quien sufre una afrenta, mas no pude ver quién era. Tú que todo lo contemplas en la tierra y en el mar. Dime si has visto a mi hija y quién me la ha arrebatado. Ningún otro es el culpable sino el mismísimo Zeus, que con Hades hizo un pacto para entregarle a tu hija y que así fuera su esposa, y él se la
Ha llevado al mundo de las tinieblas. A pesar de sus gritos, en su carro sombrío. Un dolor mucho más cruel se apoderó de la diosa. Y vagó entre los mortales alejada del Olimpo. Así llegó cierto día hasta la tierra de Eleusis, donde gobierna Celeo, que es el rey de esta ciudad. Y a la vera del camino se sentó junto a un olivo, muy cerca de un pozo donde sacaban agua los hombres. Y tomando la apariencia de una anciana venerable, se la encontraron las hijas del soberano Celeo. Yo soy la diosa Deméter, la que ofrece las cosechas. Y dispongo que en mi honor se me levante un gran templo y un altar dentro de él al pie de la ciudadela. Pues de ahora en adelante me rendiréis pleitesía. Y al decir estas palabras mudó de aspecto la diosa. Se quitó la vejez y volvió a ser hermosa. Una luz cegadora de su cuerpo salía. Por fin ordenó Celeo que construyeran un templo y un altar en su interior como la diosa quería. Y hasta que no lo acabaron ningún hombre descansó. Allí la diosa Deméter, alejada de los dioses, permanecía muy triste, apenada por su hija. Y aquel año provocó que fuera el más espantoso que los hombres conocieran sobre la tierra fecunda. Pues en ninguna región medraba semilla alguna. Que Deméter se encargaba de mantenerlas ocultas. Hermes. Hades de oscuro cabello, soberano de los muertos. El padre Zeus te ordena que dejes libre a Perséfone. Y que vuelva con su madre para que cese su odio. Pues ya tiene planeado aniquilar a los hombres. Y ha ocultado la semilla, para que no hagan ofrendas. Y alejada del Olimpo alimenta su rencor y sentada permanece junto a su templo de Eleusis. Coro. Así habló el argicida y escuchó sus palabras. El señor de los muertos, que a Perséfone dijo: Hades, debes volver con tu madre y que te vea contenta. Yo seré un esposo digno, pues soy hermano de Zeus. Y mientras estés conmigo serás reina soberana. Coro. Al escuchar sus palabras, Perséfone se alegró. Pero antes de partir tomó un grano de granada, que es dulce como la miel y que Hades le ofreció. Porque sabía que así tendría que regresar. Zeus al fin envió a Rea con un mensaje para traer a Deméter junto al resto de los dioses. Y prometió concederle los honores que quisiera. También vio con buenos ojos que la muchacha estuviera una parte entre tinieblas y dos partes con su madre. A cambio Zeus le pedía que cesara en su rencor e hiciera crecer el fruto que da la vida a los hombres. Al oír esto Deméter serenó su corazón e hizo brotar el fruto en los campos de labranza. Y la tierra antes estéril se convirtió en un jardín. Desde entonces en Eleusis, en honor de la diosa, se celebran los misterios que no se pueden contar. Felices aquellos hombres que los hayan conocido. Himno órfico a Hécate. Invoco a Hécate, protectora de los caminos, en las encrucijadas, grata, celeste, terrenal, marina, de azafranado peplo, sepulcral, y que se agita. Delirante entre las almas de los muertos, hija de Perses. Amante de la soledad, que disfruta con los ciervos. Noctámbula, protectora de los perros. Invencible soberana que devora animales salvajes. Sin ceñidor en su cintura, y con una figura irresistible. Que se mueve entre los toros, dueña guardiana de todo el universo, conductora, joven guerrera. Nutridora de jóvenes, montarás. En conclusión, suplico que asista la doncella a los sagrados misterios, mostrándose propicia al boyero de corazón siempre alegre. Ugarit. La ciudad cananea. Para saber de la cultura donde Sapsu fue mencionada y trabajada espiritualmente es necesario saber que Ugarit fue una ciudad que se localizó en lo que hoy es Siria, en Ras Chandra. Canaán no se unió en una sola nación o líder, existieron varias ciudades en ese territorio, entre ellas Ugarit, se respetaban culturalmente, incluso compartir algunos dioses en común, casi siempre los principales. No se tuvo conocimiento de esta civilización hasta el año
1928, accidentalmente un campesino cuando se encontraba realizando su trabajo, notó que había algo que le impedía llevar a cabo su tarea y se dio cuenta que se trataba de un descubrimiento arqueológico. Los expertos llegaron y se percataron que se trataba de una cámara sepulcral, haciendo más búsquedas en la zona y fue como se decidió hacer un trabajo más grande dirigido por el arqueólogo Frances Claude Schaffer. Pocos días después hallaron una escultura de la diosa de la fertilidad, y pasaron los meses, hasta el año 1929, cuando encontraron las tablillas con escritura cuneiforme, notando que era distinto al que usaron los mesopotámicos o los acadios. Estudiaron el cuneiforme dándose cuenta que era alfabético y que tenía una estrecha relación con el hebreo. Uniendo el contexto histórico se percataron que este lenguaje fue la cuna del arameo, fenicio y hebreo. Las tablillas contenían información política, geológica, administrativa, diarios y cartas personales, pero también narraba el contexto religioso, rituales como ceremonias que se llevaban a cabo, evidenciando que lo espiritual estaba unido a lo social. La cronología de las tablillas es del siglo XV a XIII a.C. por varias capas, las que se encontraban por encima fueron las que proporcionaban información de Ugarit, las que se encontraban más abajo eran de otras culturas como la egipcia que en algún momento tuvo influencia en ese territorio. Las cámaras sepulcrales fueron construidas con la misma arquitectura hasta el siglo VIII a.C. en Chipre, Jerusalén y Asia Menor. Esto hizo que saliera a la luz que la influencia más grande de los hebreos era esta ciudad, por los parecidos de los libros bíblicos y costumbres de los judíos, más allá de lo que aprendieron de los egipcios y los mesopotámicos. La relación con Grecia comienza al detectar en tablillas acadias una lingüística griega, con alusiones a jonios, así como a Apolos Didimio, una divinidad, como el nombre del rey Ninked, siendo la transcripción acadia de Nicomedes un nombre jónico. Siendo la fecha del siglo VIII a.C. Dentro de las excavaciones realizadas se encontraron un templo a Baal y otro al dios El, no confundirse con el dios bíblico. Ellos tomaron el nombre de él para adjudicarlo a YHWH, siendo este último la unión de los poderes y jerarquías de ambos dioses. Se encontraron casas lujosas, también más humildes, edificios, callejones, plazas, sitios ceremoniales, calles y demás. La destrucción de Ugarit fue por Salmanasar III, rey de los asirios. Antes de este descubrimiento, se tenía como verdad absoluta que los judíos no podían tener documentos antes del año 1000 a.C., pero gracias a esto se pudo dar fe en que los hebreos decían la verdad de Pose, conocimiento más antiguo del que se creía. Lo interesante viene a continuación, porque con los estudios realizados a toda esta civilización se descubrió que prácticamente todo el lenguaje de los hebreos, términos técnicos, vocabulario religioso, formas poéticas incluyendo la religiosa, fue copiada más no inspirada de los cananeos. Otro dato que menciono en mi obra Magiac de Canaán, Dioses de la Guerra y Conquista, sobre el Salmo 29, es que los expertos se dieron cuenta que fue un himno a Baal y que se copió y pegó en la Biblia. Aunque los hebreos vivieron con la gente cananea, tampoco disminuiré su papel de que ellos también compartieron conocimiento con Ugarit. Cosmovisión ugarítica. Explicaré de manera general cuál era la religión cananea. Las divisiones jerárquicas entre los dioses celestiales y los ctónicos. Los dioses fundadores o creadores del universo son la fuerza femenina y masculina que se llaman Dios Padre, El. Diosa Madre, Aserá. El primero, aparte de ser llamado Dios Padre, se le llamaba el misericordioso, Padre del hombre, creador de criaturas, creador del cielo y la tierra. El benigno, se le llamaba también Toro porque
era representado como ese animal. La segunda de las mencionadas es la diosa madre, lo femenino. En el universo, se le llama también nuestra madre, madre celestial, señora del mar. Ambos eran el matrimonio divino, que con la unión de su energía cósmica y sexual dieron origen a la creación universal. Ambos pertenecieron a la jerarquía máxima de dioses, es decir, los divinos que tienen potestad en todo el cosmos, Sapsu. También se encuentra en esta jerarquía, pero de ella se dará información más adelante. Dioses locales o de la Tierra, ellos son exclusivamente de este planeta, tienen como tarea preservar la vida, ayudar al ciclo de generación del sistema natural y de distintos fenómenos. También defienden la vida, este es su único lugar de reino. Sin el planeta no hay donde gobiernen, además de que los humanos jugaríamos un papel importante, ya que somos quienes les rendimos culto y les damos ofrendas. Son los dioses más cercanos a la humanidad, enseñan y son ejemplo de poder y sobrevivencia, quienes gobiernan el planeta. Son llamados Dios Hijo y Diosa Hija. Antes reinaba el caos, pero en la Asamblea Divina se acordó darle el trono a Dios Hijo para que existiera orden. Dios Hijo en la cultura cananea según Ugarit es Baal. Aunque con el tiempo fue cambiando de nombre conforme evolucionaba la cultura fenicia, fue llamado Adad, Adonai. Melkart es la fecundidad, fertilidad y la vida, es decir, se encargaba de que existiera vida, ciclo natural, la cadena alimenticia de todo el mundo y el mayor proveedor. Diosa Hija fue descrita como virgen, también tiene varios nombres como lo es Anat, otras formas de llamarla fue Istar, Baalat, Baalit, Tanit y Astarte, aparte del amor y belleza, fue la diosa de la guerra y defensora de la vida quien protegió no solo a los mortales, sino también a su esposo Baal. Ambos tienen como misión defender la vida en la tierra. Mas no procrear dioses, esa tarea es del dios El y Acera. Gregorio del Olmo tradujo una tablilla sobre Anat que dice lo siguiente: la protectora de los pueblos. Palabras del Dios Padre. Cuando Anat mi hija se dirija hacia su morada y pase a través de 1000 pueblos, de 10.000 lugares, deben postrarse y rendirle honores. Y repetir para la Virgen Anat, la protectora de los pueblos. El mensaje del Dios Padre. Mensaje de Dios. Palabra del benigno, tu Padre. Virgen Anat, protectora de los pueblos. Detén la guerra en la tierra. Pon concordia en las grandes planicies. Derrama paz sobre el mundo. Que haya quietud desde lo más profundo de los campos. Virgen Anat, defiéndeme con tus poderes. Ven pronto hacia mí. Apresura tus pasos. Desde la montaña divina, donde vive el Dios Padre. Para Baal pondremos un ejemplo del Salmo 29 que originalmente fue un himno a este Dios. Dad a Baal, oh hijos de los fuertes. Dad a Baal la gloria y el poder. Dad a Baal la debida gloria a su nombre. Adorad a Baal en la hermosura de su divinidad. Voz de Baal sobre las aguas. Truena el Dios de gloria. Baal sobre las muchas aguas. Voz de Baal con poder, voz de Baal con majestuosidad. Voz de Baal que quebranta los cedros, sí. Baal quebrantará los cedros del Líbano. Y los hace saltar como becerro, al Líbano y al Sirión. Como cría de toros salvajes. Voz de Baal que lanza llamas de fuego. Voz de Baal que hace temblar el desierto. Hace temblar Baal el desierto de Cades. Voz de Baal que hace parir a las ciervas. Y deja desnudos los bosques. Y en su templo todos proclaman su gloria. Baal reina en el diluvio, y se sienta Baal como rey para siempre. Baal dará fortaleza a su pueblo. Baal bendecirá a su pueblo con paz. También divinizaban humanos, un ejemplo es el médico llamado Sadrafa o Esmun, que fue muy famoso y por su labor fue reconocido y pasó a la inmortalidad.
Los templos de Esmun fueron escuelas de medicina y, al mismo tiempo, hospitales, localizados en zonas naturales y donde existiera un lago o río cerca. Después los hebreos se inspiraron en tomar parte de este nombre para crear la palabra Rafa y unirla con la palabra El, como el Dios creador del universo, y así nace Rafael, que significa médico de Dios, como un espíritu sanador con sus orígenes reales. En la cultura cananea. En esta cultura había algo llamado viento universal, que creaba y destruía según el equilibrio que se requería en el universo, formando una tríada con los principios masculino y femenino para crear todo lo existente en el universo conocido. El Espíritu Divino también influye en Baal y Anat para que puedan mantenerse firmes para defender y procrear la vida en él. Planeta, a diario luchan contra Yam y Mot, los dioses del caos y la muerte, cuando el Espíritu Divino ya no influye en mantener. Unido a este matrimonio de los dioses de la tierra, es cuando los dioses del inframundo ganaran esta guerra. Cuando el Espíritu Divino está latente en algún mortal, deja su marca y hace que éste en sus capacidades pueda lograr beneficios. Para la humanidad, tenemos ejemplos de esto en muchos personajes, como en Sadrafa, científicos como Nikola Tesla. A estas personas se les denominó santos excelsos. Por esa misma razón la Iglesia Católica continuó realizando lo mismo, solo que adaptándolo a sus costumbres. Incluso ellos tenían su mito de Adán y Eva, solo que se llamaban Adam, que significa barro, y Ego, que es energía de vida. Según su religión, por la unión de ambos nace la vida, y la misión de los seres humanos es 1. Inventar y descubrir, es decir, la ciencia y filosofía. 2. Entender y ordenar la esencia humana. 3. Conocer el mundo y descubrir nuevos horizontes. 4. Ser ejemplo para que vivir a través de los otros. Quiere decirnos inspirar a otras personas a que nos imiten o encuentren su razón de vida. 5. Disfrutar y vivir realmente la vida. Desde estos puntos de vista podemos notar que los cananeos se encontraban a favor del progreso humano, moldeando su realidad con la ciencia y la tecnología, una herencia meramente de la tribu de Caín, la cual expliqué ampliamente en mi obra Liber Arcana Cainita. Por otro lado, la psique de la tribu de Abel, Kelimat, Seti. Asur fue la religiosidad ciega, esperando que su Dios bíblico les resolviera la existencia, o en su caso no mejorar las condiciones materiales, por la prohibición de los espíritus de su sendero espiritual. Todas las eras oscuras que ha pasado la humanidad, como la Inquisición, la Edad Media o cuando religiones han masacrado pueblos enteros para imponer sus creencias, es un perfil psicológico de la figura de Abel. Guerra entre las fuerzas caóticas y los dioses divinos. El primer rey de la tierra era el mar caótico llamado Yam, muchas veces comparado y sincretizado con Leviatán, y es un error. En los párrafos siguientes mencionaré quién fue esta entidad. En la cultura ugarítica, la Asamblea Divina acordó cambiar al rey de la tierra por Baal, por la misma razón de que el caos estaba extinguiendo la vida terrenal. Las siguientes traducciones son de Gregorio Olmos. Llama al saber de las noticias menciona: entréguenme al que rinden pleitesía las multitudes de la tierra. El mar caótico era autoritario, déspota y grosero. Sus mensajes quemaban como fuego. Sus palabras serían como espadas. El mar y sus mensajeros, cuando hablaban con el Dios Padre, no lo reverenciaban, no respetaban a la Asamblea Celestial. Se quedaban de pie vociferando, amenazando, imponiendo, respirando con altanería. Baal vio que era el momento de la guerra para poder mantener la vida y dominar al caos, por lo tanto, dice: no bajen la mirada, levanten sus caras. Que yo voy a ser quien responda a los mensajeros del Rey Mar.
Yam había enviado mensajeros de forma amenazante, pero no fueron rivales para el Señor de la vida y fueron vencidos. A los que son como el mar caótico. A los déspotas, prepotentes, presuntuosos. A los atacantes, a los destructores, a los sicarios. Combatirá el Señor, el Dios de la vida. Hay algo más que abomina el Dios de la vida. La grosería y falta de respeto. Comer de manera inmunda, beber de manera abominable, la desvergüenza, la lujuria y la lascivia. Con esclavas que el mar y sus seguidores promueven. Yam, al notar que sus enviados fueron vencidos, fue directamente a pelear contra Baal, que lo venció gracias a las armas que poseía. Con esto se vuelve el Dios de la tierra y el orden logra mantener a raya el caos. La vida comienza a florecer y tiempos de paz llegaron. Las fuerzas caóticas son 7 y son las siguientes. 1. El mar caótico es llamado Yam. 2. El río se llama Naar. 3. El dragón, la serpiente tortuosa, es llamada Tumnan, que vendría siendo Leviatán. 4. El ternero divino, llamado Tenec el rebelde. 5. La perra divina llamada Isat. 6. Arish, que era una planta salvaje. 7. El ente de fuego y llamas, que se le dice Zebub según el autor Kogan y Dubub según Gregorio Olmos. Baal. El primer dios que se sacrificó por la humanidad. Se logró vencer a Yam, pero existía un enemigo más poderoso que este. Mot, el dios de la muerte y la pestilencia. Baal se encontraba en búsqueda de un templo para que pueda reinar y mantener el equilibrio natural. Se le construyó su palacio. Los escuderos, el batallón del guerrero, se apresuraron a construirle su palacio. Marcharon al Líbano y a sus bosques. Al Sirión, codiciado por sus cedros. Oh, sí, el Líbano y sus cedros. El Sirión codiciado por sus árboles. El gran artesano fue el que coordinó la construcción de dicho templo. Que una casa de cedro le acaben. Una casa de ladrillo le levanten. Le aportaron los montes abundante plata, las colinas el más preciado oro. Le aportaron las más nobles gemas. 7 días se horneó la casa del Señor. Y mira, al 7º día se extinguió el fuego en la casa. Las llamas en el palacio. Se había convertido la plata en láminas. El oro transformado en ladrillos. Una casa de plata y oro. Una casa del más preciado lapislázuli. Al gran artesano se le preparó un trono y se le sentó a la diestra del Señor, el Todopoderoso. Después de lo antes mencionado, deciden organizar un banquete, una celebración por la felicidad del Todopoderoso al tener un lugar donde gobernar. Para la Virgen adolescente, sacaron agua y la lavaron. Rocío del cielo. Aceite de la tierra. Le ungieron. Los cielos le vertieron. Llovizna que derramaron las estrellas. Se ungió con esencias, cuya exhalación se percibe en la lejanía. La diosa madre llamó a sus mensajeros. Cades Amrar. El más santo, el más bendito. Escuchen. Adornen el asno, preparen el macho. Pusieron jaeces de plata. Gualdrapas de oro. Cades y Amrar tomaron en brazos a la gran dama. Y la pusieron a lomos del jumento. En lo mejor de la grupa del macho. Cades, el más santo, iluminó el camino. Amrar, el más bendito, iba como una estrella por delante. El Señor invitó a sus hermanos a su casa. A sus parientes a su palacio. Invitó a los 70 hijos de la gran dama. Abasteció a los dioses con corderos y vino. Con toros y vino, con vacas y vino. Abasteció a los dioses con jarras y copas. Se proporcionaron reses lechales. Filetes de cebón a la sal. Bebieron en cáliz de plata. En copa de oro, sangre de cepas refulgentes. Sin embargo, aunque Baal invitó a todos los dioses a la
Celebración, hizo a un lado al dios de la muerte, Mot, que fue llamado la muerte divina, por ser hijo del dios El y medio, hermano de Baal y Anat. El dios de la muerte, al enterarse que todos celebraron y saciaron su hambre y no fue invitado, su ira salió a la luz y dijo: Sábete que mi apetito es el apetito del león de la estepa, la gana del tiburón que mora en el mar. Mi apetito devora montones. Y es verdad que a 2 manos engullo. Y que son 7 las raciones de mi plato. Y que mi copa mezcla vino a raudales. Invítame pues, junto con mis hermanos. Convídame, Señor, junto con mis parientes. A comer con mis hermanos viandas. Y a beber con mis parientes vino. ¿Has acaso olvidado que voy en serio a destruirte? ¿Que voy a machacarte? Este hecho desencadenó el siguiente conflicto: Anat y el Todopoderoso ahora tenían que enfrentar a un enemigo más fuerte que Yam, porque Mot ya quería tomar el trono y gobernar la tierra. Tengo hambre, soy insaciable. Y te pienso devorar a palmos, a trozos de 2 codos. Venga pues, desciende a las fauces de la divina muerte. Al sumidero del amado de él, sométete a la Dalid. Existió una negociación entre Baal y Mot, este último le propuso dejarlo en paz si le dejaba consumir a toda la humanidad. Pero no hubo acuerdo. El Dios Hijo le ofreció a todos los corderos del mundo. Mot se sintió ofendido por la oferta y le dijo a Baal: a falta de personas, a falta de las multitudes de la tierra, el cordero en mi boca vas a ser tú. Cuando se seque el olivo, cuando se seque el producto de la tierra, el fruto de los árboles. Dios Hijo se reunió en su palacio con sus 7 valientes y 8 servidores, en una última cena antes del sacrificio. ¿Quién ha enviado a calumniarme? ¿Quién a denigrarme? Los servidores alzaron sus voces y dijeron: aquí hay un detractor. Sapsu se encuentra con Baal y le dice lo siguiente: vístete de blanco. Blanco como la luna, blanco como las estrellas. Toma todos tus recuerdos. Dirige tu cara hacia la montaña. Levanta la montaña con tus manos. Y desciende a tu última morada. Cuéntate entre los que bajan a esa tierra. Y así sabrán los dioses que has muerto. Baal llega con Mot y se sacrifica por los humanos. A la casa de la libertad, a la delicia de la tierra interior. A los hermosos campos del reino de la muerte. Resecos están los ríos en los campos. El Señor ha abandonado los surcos de la arada. El simbolismo de cómo llega Baal ante la muerte es idéntico al candidato antes de su ritual de iniciación. Es un proceso alquímico de muerte y renacimiento, del plomo ingresando al horno alquímico para convertirse en oro. Este proceso fue como una manera de explicar esto. Sapsu, al decirle en qué condiciones llegara Baal, ya tenía conocimiento que esa situación lo elevaría. El Dios Padre él y la Virgen Anat lloraron la muerte de Baal. El Dios Padre se sentó en la tierra. Esparció ceniza de aflicción sobre su cabeza. Polvo de humillación sobre su cráneo. Por vestido solo usó una túnica ritual. Se desgarró las vestiduras y se laceró la piel. El cabello se cortó. La Virgen alzó su voz y exclamó de dolor. Se preocupó por la gente. ¿Qué va a hacer del pueblo? ¿Qué va a hacer de la multitud? Se sació de llorar. Bebió como vino sus lágrimas. En voz alta llamó a la luz divina escuchó. La luz divina se presentó. Pon sobre mis hombros al Señor, dijo la Virgen. A los hombros de la Virgen lo puso. La Virgen cargó el peso del Señor hasta la cumbre del monte sagrado. Le lloró, le dedicó una ceremonia ritual y lo sepultó. Lo puso en la caverna de los dioses de la tierra. Anat decide ir a buscar a Mot para que le devuelva a su esposo Baal. Jaló a la divina muerte por el borde del vestido. La agarró por el extremo del manto. Alzó su voz y exclamó: venga, muerte, dame a mi hermano.
Mot se burla y ríe, le dice. Esto yo lo gané. Mi apetito sacía a falta de hombres. Mi gana a falta de las multitudes de la tierra. Encontré al Señor Todopoderoso. Yo mismo lo puse como un cordero en mi boca. Como un lechal en mi estómago quedó triturado. Anat enfurece y termina asesinado a Mot. Como el corazón de la vaca por su ternero. Como el corazón de la oveja por su cordero. Así tenía el corazón la Virgen, cogió a la divina muerte. Y la partió, la bieldó, la quemó. La trituró, la disemió. Su carne la comieron los pájaros. Sus trozos los devoraron las aves. La carne a la carne llamó. Al pasar esta situación el Dios Padre Él tuvo una visión. En el sueño del benigno, del entrañable. En la visión del Creador de las criaturas. Los cielos aceite llovieron. Los torrentes fluyeron con miel. Se alegró el benigno, el entrañable. Apoyó sus pies, se tranquilizó y se echó a reír. Alzó su voz y exclamó. Reposará en mi pecho mi alma. Porque está vivo el Señor, el victorioso. Porque está en su ser el príncipe, Señor de la tierra. Baal logró revivir, gracias al apoyo incondicional sobre todo de la diosa Anat que jamás se rindió. Yarik. El dios de la luna. Las culturas han tenido similitudes y diferencias, una de ellas es que se dice que el sol es masculina y la luna femenina, y viceversa. En este caso la luna es un dios macho llamado Yarik, también se le dice señor de la hoz, eso es suficiente para comenzar a ligar a este dios con energía saturnal. De Yarik se menciona que cuida a los vivos durante la noche y en el día cuida a los muertos. Un dato muy curioso que podría darle una pequeña conexión con Hécate es que al dios lunar se le conectaba con los perros. Las tablillas no especifican el color de los perros o si eran hembras o machos, pero es el animal que le corresponde a este dios. En definitiva, tenemos dos aspectos en común de este dios con la diosa griega Hécate, que es la correspondencia de la luna y uno de los animales que se les adjudica. Lamentablemente la información encontrada y publicada hasta el momento tampoco nos ayuda a saber si de sacrificio usaban a este animal o le daban otro tipo de ofrendas. La esposa de Yarik se llamaba Nikal, que era la diosa de la fertilidad con un papel casi idéntico al de Deméter de la mitología griega. Este dios de la luna fue llamado también la lámpara de las estrellas, teniendo otro punto en común con el tema que nos compete con la diosa Hécate. Yarik tendría un sincretismo con la diosa de la luna Selene, que también cuidaba a los mortales cuando el sol se ocultaba. Selene fue sustituida por Artemisa como diosa de la luna, formándose una tríada lunar con Hécate, simbolizando las fases lunares o la triple luna. Diana es la diosa de la luna en la mitología romana, siendo la unión de Artemisa con Selene, entonces tendríamos que el sincretismo nos da el siguiente resultado: Canaán, Yarik. Egipto, Ia. Grecia, Selene, Artemisa y Hécate. Roma, Diana. La mitología griega fue la que concedió una deidad por cada fase lunar. Sapsu, la diosa dual. En este capítulo se va a profundizar en la diosa Sapsu, su papel en Ugarit, mitos y al último se realizará una tabla comparativa con Hécate para tener los atributos de ambas. Durante la historia las figuras con las que Hécate es relacionada han ido evolucionando, no siempre se trataron de diosas lunares, sino espíritus con características que fueron dando forma con el tiempo a la diosa, algo que sucede con la retroalimentación de cada cultura, en este caso nos referimos a la griega, que ya tenía en su pasado grandes civilizaciones que existieron, contando con una enorme cantidad de mitos, dioses y sabiduría espiritual. Para saber más recomendaré los siguientes libros sobre Hécate, para ampliar lo que explique en el capítulo Orígenes Generales de Hécate. Hécate Selene Artemisa, Estudios de las asimilaciones de los himnos órficos. Universidad Complutense de Madrid, Universidad Autónoma de Madrid y Universidad de Alcalá. Hécate Fountain de Kenneth Grant. Hécate Her Sacred Fires. Editorial Avalonia. En los libros que he leído no ha existido una propuesta cananea de una diosa que conecte con Hécate, esto se debe a que hay una mancha contra los fenicios en la historia, como lo que se menciona sobre los sacrificios de infantes, cuando es una falsedad total.
Está demostrado que eran ritos funerarios a bebés que nacían muertos o poco después de nacer fallecían. Se habla de otros ritos muy sangrientos según algunos griegos y judíos, situación que ha sido demostrada. Tanto ellos como otras culturas jamás pudieron haber tenido esa sabiduría o sus costumbres sin la existencia de Canaán. En mis estudios de la cultura cananea, sobre todo la tradición ugarítica, comencé a notar un parecido enorme entre Sapsu y Hécate incluso en los papeles que tomaban en algunos mitos. A la primera se le relaciona con el sol y sol negro, y a la segunda con la luna, pero sus facetas y dualidad también son idénticas. La difusión de esta cultura ha sido poca. Ya pudo haber notado el lector el parecido con algunos versículos bíblicos y mitos cristianos que al ser muy conocidos incomodarían a la mayoría de la población mundial que pertenece a estas religiones. En los mitos cananeos donde Sapsu tiene participación tiene un papel de mediadora. Existen dos mitos similares, que es el de Anat cuando llora la muerte de Baal y el de Deméter al llorar el secuestro de Perséfone por parte de Hades. Hécate permaneció con Deméter mientras se encontraba deprimida por la situación de su hija. Permaneció a su lado y se le nombró la de tierno corazón, por ser el pilar que mantuviera de pie a la madre afligida. Hécate viajó al inframundo con su antorcha. Aquí se le da el papel de psicopompo de los muertos, al poder decir cuáles serían las penitencias de cada uno. Hécate se vuelve la guía de Perséfone cuando sale del inframundo y después durante 3 meses tiene que volver. La diosa siempre aconsejó a Deméter y estuvo con ella durante 10 días cuando se encontraba triste. En el mito ugarítico sucede algo similar cuando Anat se encuentre deprimida por lo sucedido con Baal. En voz alta llamó a la luz divina escuchó. La luz divina se presentó. Pon sobre mis hombros al Señor, dijo la Virgen. A los hombros de la Virgen lo puso. La Virgen cargó el peso del Señor hasta la cumbre del monte sagrado. Le lloró, le dedicó una ceremonia ritual y lo sepultó, lo puso en la caverna de los dioses de la tierra. Posteriormente a que Baal revive, Mot se encontraba literalmente muerto. Anat había matado a la muerte, para que el Todopoderoso pudiera revivir. Cuando la muerte revive, se enfrenta a Baal nuevamente y aquí intercede Sapsu. Ya viste lo que estás haciendo, ya no luches contra el Señor, no vas a llegar a ningún lado, puedes perderlo todo. Con esta advertencia Mot decide llegar a un acuerdo, sabe de antemano que Sapsu tiene influencia sobre los dos que se encuentran en conflicto. Por lo tanto, acepta las nuevas condiciones. A mis hermanos hizo el Señor mi alimento, a los hijos de mi madre, mi consumición. Se atemorizó la divina muerte. Tuvo miedo el amado de él, el Adalid. Se agitó la muerte en su postración, alzó su voz y exclamó: El Señor ha de instalarse en su trono regio. En el solio de su poder, asumirá su reino eterno, su dominio por generaciones. Y contará los años tal como lo hace el benigno, el entrañable. Aunque la traducción de Gregorio Olmos dice que la muerte tuvo miedo de la vida, realmente fue más por la advertencia de Sapsu. Al terminarse ese conflicto, Sapsu se vuelve la luz divina que guía a los Refaim. Mot consume la carne del cuerpo terrenal y la lámpara de los dioses se lleva la esencia etérica con Baal, como el caso de los Refaim, que son las sombras de la muerte, los muertos, héroes, o simplemente las personas que se han adelantado. En Halloween y a principios de noviembre es cuando la energía de los muertos se intensifica y también los Refaim salen del otro plano, guiados por Sapsu y en su retorno también como una lámpara que los guía en la oscuridad. Hay un día que se dedica al renacimiento de Baal y es mencionada Sapsu. Nuestro Rey es el Todopoderoso. El Señor es nuestro juez, no hay quien lo supere. Todos, vengan, venid. Todos le llevaremos su copa, lo obsequiaremos, celebraremos y compartiremos. Con carne, con pan y con vino. La luz divina nos acompaña. El gran artesano está presente. En torno tuyo están los dioses, en torno tuyo están los hombres. Para reforzar la base del libro, existe una autora, experta y erudita en arqueología griega e hitita llamada Mare Bajbarova del Departamento de Estudios Clásicos de la Universidad de Willamette, que propone algo similar a lo que escribo en este libro, solo que enfocado a la diosa del sol de la cultura hitita, que curiosamente fue descrita con aspectos duales y enlaza varios mitos, poderes, características con Hécate.
Describe la evolución que se tiene de cualquier dios con el tiempo y que no siempre van a ser exactamente iguales. Por ejemplo, la deidad lunar de Sumeria con la de Roma tienen similitudes y diferencias. Pasa lo mismo en este caso con Hécate. La diosa del sol hitita fue adorada en la ciudad de Arinna, fue llamada Arinniti, es consorte del dios del tiempo. Se le dio el nombre de diosa de todas las tierras, además de que su lado octónico fue llamado diosa del sol en la tierra, dando referencia a un sol subterráneo y que pertenecía al inframundo sincretizán, Dola incluso con Eresquigal. Se le daban muchos atributos destructivos, uno de los más interesantes era abrir los portales del inframundo para que los muertos pudieran pasar. Sapsu como la diosa hitita son casi idénticas en sus atributos. La experta Bajvarova explica lo siguiente en su texto Hecate an Anatolian Sun Goddess of the Underworld. El primer retrato detallado de Hécate, en la Teogonía de Hesiodo, 411 a 52, sorprendentemente no menciona cualquiera de los rasgos por los que más tarde fue conocida: bruja, ayudante en el parto, diosa de las fronteras y cruces, asociados con el inframundo, Amenu, dos representados portando una antorcha. Proporciono aquí una nueva explicación de la oración de Hesiodo, relacionándola con el origen de Hécate como una diosa del sol de Anatolia del inframundo que medió las interacciones entre los mundos superior e inferior, y utilizo esta idea para explicar el fácil sincretismo posterior de la diosa con una serie de otras diosas. Los análisis del extenso encomio de Hesiodo a la diosa han proporcionado plausibles razones de su inusual prominencia, Boedeker, Marquardt, pero la oración en su conjunto también muestra paralelos notables con las oraciones reales hititas del segundo milenio a.c. Por la diosa del sol de la sagrada ciudad de Arinna, antorcha de la tierra de Ati, uno de los dioses anteriores, que se encuentra en el cielo, en el mar o en las montañas, cuya divinidad es honrada entre todos los dioses. Ella gobierna a reyes y reinas, y hace reyes a Ake, dios a quienes mira con favor, concede el crecimiento de cereales, ovejas y ganado, y proporciona la victoria en guerra. Del mismo modo, Hécate es una diosa que no tuvo que renunciar a sus poderes en la tierra, el mar o el cielo, cuando cayeron los titanes, pero Zeus la honró por encima de todo. A cualquier persona justa que la llame. Hécate puede dar prosperidad y poder, reyes en el tribunal de justicia, en el campo de batalla, pastores, marineros y atletas. Los paralelismos no son del todo sorprendentes, ya que se ha demostrado que la poesía hexamétrica griega se basa en motivos atestiguados en la canción urruitita, Bajvarova 2005, y oraciones griegas para estar en deuda con los hititas prototipos, Bajvarova 2009, pero tienen implicaciones interesantes para la historia de la diosa. La primera de las descripciones muy similares de los poderes de las diosas apoya a quienes ven a Hécate como un diosa de Anatolia, Caria, Kraus, contra Berg, a pesar de su nombre griego, Handa. En segundo lugar, permiten usemos otras menciones de diosas solares del inframundo en encantamientos hititas para comprender mejor el desarrollo como una aterradora diosa de la magia y, concomitantemente, las raíces de las prácticas mágicas griegas. Por ejemplo, el ritual de purificación urruitita para los dioses anteriores, CTH 446, llama al diosa del sol de la tierra para abrir las puertas del inframundo y enviar a los antiguos dioses para liberar a una casa de pecado, maldiciones, juramentos, contiendas y derramamiento de sangre, ofreciéndoles una comida de sangre, pan y otros productos alimenticios. A través de una serie de historias, el ritual teje una red de alusiones a múltiples sistemas. El conocimiento mesopotámico, sirio y anatolio, lo que permite a la Istar mesopotámica, ya sincretizado con Horian Shoboshka, para ser combinado con la diosa Ansílic tónica de Anatolia. Compare un encantamiento erótico de la antigua Edad tardía, PMG 4.1390-1495, que dibuja los poderes de aquellos que tienen murió de muerte violenta. El practicante ofrece una ofrenda de comida, luego llama a las deidades ctónicas, incluyendo a Hécate, y pecados, sueños y juramentos, exigiendo que abran las puertas del inframundo y los fantasmas serán enviados para cumplir sus órdenes. Además, Isis egipcia y Zeus griego aparecen en una breve historia. Claramente, muchas características de las prácticas mágicas griegas ya estaban en su lugar en el segundo milenio, incluido el papel de la diosa como guardiana, y el bricolaje que realzó el poder sugestivo de encantamientos mágicos,
fue el último lo que impulsó las repetidas rondas de Hécate sincrética. Comenzando con la fusión de una diosa griega y Anatolia que creó la Hécate de Hesiodo, luego el sincretismo con Artemisa, Perséfone y Eresquigal. Definitivamente es demasiado interesante lo que se describió en el texto anterior. Aparte de los sincretismos mencionados en los párrafos anteriores, propongo el de Sapsu como representante de la mitología cananea para ser una diosa que también se encuentra unida a Hécate como una de sus máscaras. La diosa cananea tiene las mismas potestades que la diosa hitita, teniendo la fuerza del sol dorado y el sol negro, del día y la noche, el cielo y el inframundo. Ambas son psicopompos, además de pertenecer a la jerarquía más alta de sus correspondientes panteones. En la siguiente tabla se expone características similares entre Hécate y Sapsu para tener definidas cada una de las mismas. Dualidad celestial y ctónica. Los papeles que fungieron en varios mitos son demasiado similares. Ambas son femeninas. Tienen poder sobre el cielo, tierra e inframundo. Los animales como los caballos y leones los tienen en común. Son psicopompos de los muertos. Tienen características como antorchas o que llevan lámparas. Hécate fue llamada Ángelos, que significa mensajera, Sapsu fue la mensajera de los dioses. Existen varios epítetos para Hécate, se les denomina así a formas de llamar a las deidades, como títulos o capacidades que los mismos poseen y que nos ayudan a saber cómo se les rendirán culto. Uno de ellos es Lampadeporos. Se les llamaba así a quienes portaban antorchas en Lampadedromia, una carrera de antorchas que se daban en algunas festividades. La simbología principal es la de Prometeo robando el fuego de los dioses para dárselo a la humanidad. También este título está conectado a sacerdotes frigios que tomaban la identidad de alguna deidad de su panteón o con el santuario de Hécate en la Gina. Hécate Lampadeporos se le denomina por haber protegido a Bizancio por Felipe de Macedonia. El agradecimiento fue tan grande que la población le dedicó una simbología a la diosa que es la media luna combinada con la estrella, algo que vemos aún en el presente en la bandera de Turquía. Con Sapsu va directamente ligado con su epíteto donde es llamada la lámpara de los dioses, la luz de los dioses, lámpara divina o luminaria de los dioses. La lámpara tiene mucho significado en el esoterismo, como el soporte de la luz, la concentración de la sabiduría. Cuando se transmite la luz de una lámpara a otra es una forma de transmitir conocimiento y secretos de boca a oído. En otras culturas es la cadena de renacimientos, por eso Sapsu y Hécate tienen un papel como guiadoras de las almas de los muertos para seguir con su ciclo de nacer, vivir y morir, es decir, la reencarnación. Es símbolo de santidad que rechaza los comportamientos y pensamientos profanos, también ha sido una herramienta utilizada para ejecutar distintos rituales. El epíteto de Hécate Ángelos, aunque no es algo que se encuentre bien establecido como otros, se le denomina el santuario de Deméter en Maloporos, Sicilia, que fue una colonia griega. Como Zeus le permite a Hécate viajar por todos los planos de manera libre, por eso se dice que éste mandó a la diosa al inframundo para rescatar a Perséfone de Hades, como es visto en los himnos descritos en el primer capítulo. Esto lo haría una mensajera o una especie de heraldo de Zeus como en su momento fue Sapsu con el dios El, que era enviada para que diera mensajes importantes o anuncios. Sapsu no era mensajera de dioses como Anat o Baal, solo de los que tenían jerarquía divina que como el dios padre y la diosa madre. Baal tenía su propio heraldo llamado Ils. La palabra ángelos es griega, ágelos, y se identificaba con una deidad independiente, hija de Zeus y Hera, posteriormente se fue ligando a Hécate hasta convertirse en un epíteto. Hermes fue identificado también como un ángelos por mandar mensajes de los dioses, Sapsu vendría siendo también un ser con estas características que los griegos denominaban a los mensajeros divinos. Con esta palabra, en la mitología judía se les nombra así a los distintos ángeles, que al igual significa mensajeros. El término archángelos, también de origen griego, se divide en dos partes: archi, que significa primero o el jefe, el que comanda, y ángelos, como ya se mencionó, es mensajero. En Canaán, cuando se celebraban las asambleas divinas, mencionaban que se encontraban otros mensajeros de los dioses, dando a entender que existían otros seres similares a Sapsu solo que de menor jerarquía.
Con este razonamiento se podría decir que esta diosa era un arcángelos al ser la líder de los demás ángelos, usando la terminología de la cultura griega nacida muchos siglos después. Sapsu con su lado dual, en la cábala sería regente de la esfera de Tiferet y en Kula-Ifot al sol negro o la esfera de Tahirion. Hécate con sus potestades actuales se encuentra ligada a Yesod y a Gamaliel respectivamente. Hécate Ctonia en su aspecto ligado al inframundo y sus aspectos nigrománticos. Esta faceta de Hécate es la más conecta, da al sendero de la mano izquierda con una energía más pesada por la correspondencia vibratoria. Sapsu tenía su lado ctónico cuando el sol viajaba por debajo del horizonte y la noche reinaba. Esta faceta fue ligada con los muertos y el inframundo, además de ser una mediadora y que mantiene el equilibrio entre los poderes de Baal y Mot. Hécate Ctonia es la equivalente al epíteto Sapsu de los cadáveres, una de las formas de llamarle por su influencia con la nigromancia. En las tablillas ugaríticas de Cat 1.4 se traduce una parte de la siguiente manera. No te acerques al divino Mot. Que no te sirva como a un cordero en su boca. Y, ambos serán aplastados como un cordero en el abismo de su garganta. Sapsu, la lámpara divina, brilla intensamente, los cielos están cansados por la mano de Mot, amado de él. Hécate fue llamada también Maera que significa la que brilla, siendo otra característica que tienen ambas en común. Simbolismo del sol y su sombra. Desde el principio de los tiempos antes incluso de que existiéramos con capacidades bípedas y teniendo un pulgar, los antepasados les tenían miedo a los fenómenos naturales como la lluvia, rayos, truenos, sismos, tsunamis, erupciones volcánicas, etc. También notaron desde un principio la luz del sol y la luna, así como de las estrellas, analizando las épocas del año en que podían obtener más alimento y en cuales escaseaban las cosechas. Con el tiempo nacieron las primeras religiones, mitos y analogías. Una de las primeras religiones fue la adoración al dios oso. Los antepasados pensaban que de esa forma adquirirían las capacidades del oso para tener más fuerza y poder. Algo demasiado similar a cuando queremos que la energía de un espíritu ingrese en la psique para adquirir sus capacidades, despertarlas o mantenerlas para un fin específico. El sol siempre ha tenido una importancia inmensa en cada religión, en algunas era considerada el Dios Padre, en otras le adjudicaban otras capacidades. En la mitología cananea el sol representado como Sapsu es una deidad a nivel divino, que vendría siendo la mano derecha de los dioses creadores del universo y el enviado del Espíritu Divino, algo como un dios incognoscible que inspira a los demás espíritus a ciertas funciones positivas para el cosmos. En alquimia se aplica de la misma forma, es situado después de Dios por sus capacidades de calentar, alumbrar, transformar y ayudar a regenerar la vida. El sol tiene el fuego como elemento, por eso ha sido representado también como un león en la simbología alquímica y es ligado con el signo zodiacal de Leo. Del sol sale una virtud seminal llamada en alquimia azufre, como un principio de vida, a veces llamada demoníaco. Por eso la leyenda que cuenta que cuando hay un espíritu de una vibración culifótica huele a azufre. Este azufre se encuentra ligado al sol de la Tierra, es decir a ese núcleo que localizado dentro de nuestro planeta y tiene su función con las demás capas, es llamado también el fuego del inframundo. De estos conceptos nace el sol negro o sol níger, teniendo las capacidades contrarias al sol amarillo o dorado, siendo de putrefacción, muerte, destrucción, purificación, entre otros términos. Bajo el término de que cada vibración energética tiene su antítesis, aplica a cualquier situación existente en el universo, por eso el sol tiene su sombra que sería el sol negro. En la alquimia menciona Hermes que se debe extraer la sombra del sol de sus propios rayos. Es decir que este astro contiene ambas correspondencias contenidas en sí mismo. En Canaán se hablaba del sol negro cuando caía la noche y el sol dorado se ocultaba, en este aspecto Sapsu adquiría sus capacidades ctónicas, mientras el dios de la luna cuidaba a los vivos y al contrario durante el día, Sapsu regresaba a sus labores celestiales, cuidando a los mortales y Yarik cuidando a los muertos en el día. Sapsu puede ser llamada también Sapas que proviene del dios babilónico Chamas que regía también ambas polaridades del sol, representado con un símbolo de disco solar con 4 puntas.
Tanto la diosa del sol de Hitita como Zapas están unidas sincréticamente con este dios babilónico, siendo ellos tres deidades, desligadas a Hécate siendo parte de toda la evolución llevada desde que la diosa fuera establecida como se conoció en Grecia, hasta como la conocemos hoy en día, porque el esoterismo no deja de evolucionar. En la Cábala se mencionó anteriormente que la sexta esfera corresponde al sol dorado, dándole capacidades y características como las que se describieron a Sapsu en Ugarit. No por nada los judíos vivieron en Canaán. Nos indica que la esfera de Tiferet es la inteligencia media, Dora, nos enseña a unir la conciencia en una sola refiriéndose a los pilares masculino y femenino del árbol de la vida, es decir al dios El y a la diosa Aserá como los dioses creadores del universo, es decir ambos hemisferios cerebrales unirlos en una conjunción. Además de hacer consciente lo inconsciente. También existe la fuerza crística de cada individuo en esa esfera, también denominado Dios Hijo como en la historia de Jesús al sacrificarse al igual que Baal cuando la muerte quería consumir a la humanidad. Por eso la religión católica se basa en un vencimiento constante a la muerte y toman este mito como fundamento porque al despertar al Cristo interno, en filosofía es llamado proceso de humanización, que es una evolución meramente psíquica, en la que se alcanza un nivel como el que tuvo gente que dejó su huella inmortalizada en el mundo. Como pueden ser grandes músicos como Mozart, filósofos como Platón y Aristóteles, científicos como Einstein. Este enfoque tiene como principal característica que la marca dejada es por medio de la virtud, no confundir con la hominización que solo es el concepto genético de caminar en dos pies y tener pulgares. Antes de llegar al estado humano refiriéndome psíquicamente, se debe evolucionar por el Homo sapiens y el Homo sapiens sapiens, dejando atrás al Homo faber que es el equivalente al ciego. Y estrecho de mente que no se cuestiona nada y solo sigue una vida robótica, donde solo conoce trabajar, reproducirse, consumir y morir como cualquier ser que puede ser sustituido y su nombre olvidado. El sapiens y el doble sapiens se caracterizan por empezar a crear o a generar, no solo ideas, sino proyectos y conocimientos que poco a poco van impactando a los otros, dejando nuestra esencia en los demás, viviendo dentro, en la mente de los demás hasta llegar a un punto en el que nuestro proceso creativo y energía alcanza tal nivel que se despierta ese estado humano o ese sol dorado que alumbra a los demás y disipa sus sombras. Los estudiosos de la Cábala llaman a esta esfera Chemes que viene de Chamas, Sapsu, Zapas, diosa del sol Hitita, etc. El arcángel que corresponde a esta esfera es Rafael, como se comentó anteriormente la raíz proviene del médico fenicio llamado Sadrafa, que en su proceso de humanización o solarización, como es llamado en el ámbito esotérico, dejó un legado de conocimiento que impactó el mundo antiguo y el actual. En el otro polo nos podemos referir al sol negro, pero por ser la antítesis no significa que se esté imposibilitado en alcanzar el estado de humanización. En esta esfera se encuentra en vez de Cristo el anticristo, no el que une, sino el que sigue su camino de manera individual para llevar a cabo su propia salvación. Esta es la base del sendero de la mano izquierda. Tenemos personajes que han sido señalados por ser individualistas como Aleister Crowley, Hitler, Nietzsche y hasta Caín. Según la filosofía judía a él se le debe la civilización, la ciencia y tecnología al tener el primer contacto con Azazel y los ángeles caídos. Estos mensajeros le proporcionaron a la humanidad las herramientas para evolucionar a Homo sapiens y así seguir la cadena evolutiva psíquica. Sin embargo, a Abel solo le alcanzó la vida para dejar como legado el haber querido humillar a su hermano y envidiarle a su amada Almana. El sol negro es representado como la sombra del sol dorado y al mismo tiempo la sombra de Tiferet siendo la Culaifa de Tahirion, donde reside Sorat y Belpegor como demonios principales, también el aspecto tónico de Chamas, Sapsu y la diosa del sol Hitita se ven reflejados. Los ligados a esta Culaifa tienen una personalidad muy fuerte, de líder, comandante, como son Gengis Khan, Napoleón Bonaparte, Alejandro Magno, todos tienen en común que dejaron su huella en la humanidad, aunque no con las reglas de la virtud, sino basándose en otras filosofías individuales con una moral propia y no impuesta por ninguna religión o entidad. En el sendero de la mano izquierda el fin sí justifica los medios porque se sustenta en el darwinismo social. El propio anticristo decide a quién beneficiar y a quién dañar, haciéndose responsable de cada decisión. El sol negro brilla internamente, por eso la frase visita el interior de la tierra y rectificando encontrarás la piedra oculta y la medicina verdadera.
Algo que es explicado en la película que recomiendo ver titulada Así en la tierra como en el infierno. Su antítesis, el sol dorado, brilla hacia el exterior, como una lámpara, la luminaria de los dioses como Sapsu y como Hécate.